¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por acompañarnos, como siempre, una vez más, en este espacio, Todas las Voces en la Red, aquí en nuestro portal, en vocesapuntes.com, conociendo testimonios de vida, como hemos explicado ya en varias oportunidades, testimonios, en reportajes, en definitiva, con vecinos de nuestra localidad que de alguna manera queremos ir entrevistando en todo este tiempo, de distintas actividades, diversas actividades, sentados en esta mesa aquí, en el Hotel Robert, como siempre, por la gentileza de nuestros amigos. Así que saludo a nuestra próxima invitada, que es Nelly Alicia Baeza. Así que le digo muchas gracias por acompañarnos, Nelly. ¿Cómo estás, Nelly? Buenas tardes. Por ¿Cómo invitarnos. Estás? Muy bien, ¿Bien? Néstor. Gracias. Bueno, cuántas cosas para hablar con una figura como Nelly Baeza, que tiene su trayectoria en la docencia. ¿Fue siempre tu pasión, digamos, cómo ingresaste el tema de la docencia? ¿Fue siempre una idea de estar allí permanentemente? Bueno, después que ha pasado un largo tiempo, yo siempre digo lo mismo. Creo que si tuviera que volver a empezar, volvería a ser docente. Sí. La oportunidad que tuve de trabajar en distintos niveles, sobre todo en el nivel primario y después en el nivel universitario, pero han sido experiencias de vida totalmente gratificantes, así que no elegiría otra profesión. ¿Te marcó profundamente siempre la docencia? Me marcó. De formarse y enseñar. Aunque no fue algo que yo había pensado ser de mi vida, cuando uno proyecta su vida, fue lo único que pude elegir, no tenía otra opción, porque vivía en Caleta Olivia. Y el colegio secundario que yo empecé en el 62 era la única orientación, si nos recibíamos como maestros normales, indudablemente era eso. No había otra opción tampoco. Yo, familiarmente, mi familia no podía darme, no tenía la posibilidad de irme a estudiar a otro lado. Entonces, bueno, fue eso. Y bueno, las cosas ocurren por algo, ¿no? La vida se van dando por algo. Y estoy totalmente agradecida. No había opción, pero fue la opción de alguna manera que te llenó, digamos, me llenó, para hacer lo tuyo. Me llenó la vida. Decías, bueno, todo arranca antes y podríamos decir que arranca en Facundo, ahí en Chubut, porque ustedes vinieron de ese lugar, digamos, la familia de ese lugar. Contanos algo de esa faceta de tu vida que no la conocemos mucho, en el sentido de un lugar de fuerte influencia rural. ¿Cómo era la característica del lugar donde vivían ustedes? A ese lugar vinieron mis abuelos de España a principios del siglo, 1915, habrá sido más o menos, 1920, por allí. Pioneros. Claro, vinieron mis abuelos, no vinieron juntos, se conocieron aquí, los dos eran de la misma provincia de León, de España. Allí nacen mi mamá, mis tíos, y yo tenía dos tíos varones y una tía que todavía vive, hermana de mi mami. Bueno, los cuatro nacen allí en Facundo. En Facundo, allí se criaron, trabajando siempre en el campo. Después, bueno, hasta que mis abuelos ya se vienen a vivir a Sarmiento, y mi papá, ya habiendo formado matrimonio con mi mami, nosotros nos quedamos en Facundo. Allí nacimos. Tres de las cuatro hermanas nacieron en Facundo. Nacimos en Facundo y Esther, mi hermana la tercera, que nace en Sarmiento. A los 9 años, vinimos para Caleta, en 1957 vinimos a Caleta. Primero a Cañadón Seco, que es donde vivía una tía y mi tío, y después nos vinimos a vivir a Caleta. En el 58 comencé mi escuela primaria, en la escuela número 14. La 14, era la única escuela que había, claro. La única escuela que había, no había escuela secundaria. Y en Caleta, en ese tiempo, seríamos 5.000 habitantes, o menos quizás. Año 58, me decís. 58. ¿Y cuál fue el motivo de irse a Caleta? ¿Por qué a Caleta Olivia? Bueno, creo que fue una decisión de mi mamá, que quería buscar otra perspectiva de vida, otro horizonte de vida para todas sus hijas. Y bueno, lo que empujó, estando mi tía acá, siempre uno tiene alguien, siempre hay un vínculo. Mis tíos estaban acá, un tío y una tía, así que ese fue el vínculo de venirnos a Caleta. ¿Y qué recuerdo tenés de Facundo, hasta los 9 años? Y tengo recuerdos de mi niñez. Yo fui a la escuela allí, evidentemente fui a la escuela, así que me acuerdo de la escuela cada vez que voy.
trato de ir a los lugares que eran ¿sí? mis lugares de niñez. Sí, claro, obviamente, claro. Es un lugar, un paraje lindo, Sí, sí. hay río, es verde. Así que bueno, tengo recuerdos gratos de eso, ¿no? Obviamente, de claro. la vida en el campo, de la vida en el pueblo, un pueblo muy chiquito. Para nosotros venirnos de Facundo a Caleta era venirnos a una ciudad. A la gran ciudad, claro. claro Y estamos ciudad, claro, allí claro, habría, no sé, si menos de 1000 habitantes. Claro, así que claro. Allí empieza, ¿no? Los recuerdos de antes son escasos porque uno era mucho más chica, Claro. pero sí. Pero bueno, en Caleta, bueno, la Caleta, imagino, de aquellos años, 5000 y algo de habitantes, escuela número 14, y la vida te llevó a ser, fuiste directivo de la escuela 14, docente, directivo. Terminé mi carrera docente siendo directivo. ¿En esa escuela? En la escuela 14, sí. ¿En la escuela donde estudiaste? En la escuela donde terminé la primaria y donde hice toda la secundaria, porque en ese tiempo, cuando la escuela se abre, la escuela secundaria número 6, el colegio secundario número 6, fue en 1962. Yo justo terminaba la escuela primaria. Entonces, con el grupo de egresados de la primaria, más un trabajo que se hizo ahí para buscar alumnos, se crea el colegio secundario número 6. Ya existía desde un año antes el colegio industrial. La escuela industrial nace en el 61. Y nosotros comenzamos en el 62. Somos la promoción que comenzó y terminó el secundario en el 6. Sí, ahí disputamos con los... Están disputando el honor de ser el primero o no. Claro, porque en realidad el colegio comienza con primer y segundo año. Está bien. Y bueno, nuestro rector allí en el colegio secundario fue al principio el ingeniero Carro, que era el mismo director de la escuela industrial, hasta que después él le deja el cargo y es el ingeniero Hamar, el esposo de Anita, nuestro rector. Hasta que yo egresé, no había un edificio propio para el colegio 6. Funcionaba todo en la misma... O sea, todo en la escuela 14. Toda tu formación primaria, secundaria fue en el mismo lugar siempre. En el mismo lugar, exactamente. Tus compañeros de gente, digamos, de hoy, que te cruzas por la calle, no sé. Sí, tengo compañeros con los que he hecho la primaria y la secundaria. ¿A quién nombras, por ejemplo? A Orieta Barría, por ejemplo, Orieta Barría, Blanca Gordillo. Con ellas hice la primaria, los años que hice de primaria acá, y cuando nos recibimos de maestros juntos. Se recibieron juntos también. Y después de recibirnos como maestros, Regenburger, Juan Carlos Regenburger, María Leiva, la esposa de Berenguel, Irma González. ¿Y nunca se juntaron? ¿Se juntaron alguna vez? Sí. Sí, nos juntamos para los 25 años, para las bodas de plata, nos juntamos nosotros. Pero para los 50 años del colegio 6 nos volvimos a juntar. Y el secundario en Caleta se formó con los que actuaban, los que tenían título de profesor eran los menos. La mayor Pero no había docentes, no había profesionales docentes. Exacto, excepto que estemos hablando de profesionales de otras áreas, como podría ser un médico, como podría ser un ingeniero. Pero los mismos maestros que eran maestros en la escuela primaria enseñaban también en la secundaria. Enseñaban en el secundario, enseñaban en el secundario. Pero qué buena historia, ¿no? El mismo lugar donde corrías esos pasillos, fuiste después docente. Y bueno, así como vi crecer el edificio de la escuela 14, vi crecer Caleta. Es decir, si yo tengo que acordarme de esos momentos, etapas hermosas en Caleta. Yo no tengo añoranza porque siempre entiendo que no es una época mejor que la otra, pero sí diferente, totalmente distinta. Nosotros éramos felices con lo que había, es decir, el secundario, si tengo que acordarme del secundario, me tengo que acordar de los asaltos, de los desfiles de los días de estudiante, de las fiestas patrias, cuando teníamos que marchar al 1-2, estábamos hablando de años 60 y algo, ¿no? ¿Vos fuiste reina en Caleta? ¿No? De los estudiantes. ¿Viste? Me parecía, de los estudiantes, reina de los estudiantes. ¿En qué año fue eso? Y fue en el 64, me parece. 64, mirá vos. Sí, creo que sí, fue en el 64. Nosotros no habíamos nacido todavía. Yo ya estaba en las tablas. Claro, vos ya estabas en la pasarela ya desfilando ahí, qué bueno. Pero qué lindo recuerdo también ese, ¿no? Y porque las fiestas, el salón de fiesta de Caleta en ese entonces era el Club Ingeniero Nuxen, que es donde hoy actualmente es la parroquia. Exacto, Entonces allí eran
los bailes. Todos los eventos se hacían ahí, digamos. Si no eran ahí, en nuestra época eran en Cañadón Seco. Eran bailes muy elegantes. Yo ahora cuando miro las fotos digo, qué bárbaro. Guantes largos. ¿Se usaba todo eso? Por supuesto. Claro. ¿Vestido largo también? Vestidos largos, vestidos muy elegantes, pero guantes sí. Guantes. Un caleta que en tamaño no tiene nada que ver con este, claro. ¿Y qué hace Nelly Baeza hoy, digo yo? ¿Tuviste tu paso por la función pública también? Función pública, digo, entre comillas, en el urbano, cuando estuviste allí haciendo eso terminamos en el 2011. En el 2011. ¿Tuviste cuánto tiempo ahí? ¿Algunos años? 3 años y medio. 3 años y medio. Sí, ¿Y esa experiencia, cómo la recordás, cómo la vivís? Porque ya estabas también jubilada, habías dejado tu tarea en la universidad. La recuerdo muy bien, la recuerdo desde un punto de vista positivo, como experiencia de vida, como experiencia laboral. Me dio oportunidad de relacionarme con un grupo de gente distinto del que me relacionaba a tu ámbito habitual, digamos, en la universidad. Experiencias muy ricas, positivas algunas y otras no tanto, pero experiencias de vida y experiencias laborales. Conocí gente interesante, es decir, para mí en lo personal fue positivo. Fue una experiencia que permitió que gente que éramos de la comunidad, no vinculados a una gestión de corte político partidario, participáramos en una acción, digamos, de servicio a la comunidad. En ese sentido me pareció interesante y me hubiera gustado darle la posta, ¿no?, a otros vecinos de la comunidad. Y que hubiera continuado esa misma figura del urbano, digamos. Sí, más allá de las dificultades que tuvimos al final, que fueron solamente dificultades económicas que se podrían haber subsanado, pienso que en el otro sentido era valorado. Pero bueno, fue el puntapié inicial para algo que no tiene vuelta atrás. Bueno, ¿qué hace Nelly hoy, digamos? ¿Qué ocupa su tiempo? ¿Cuál es tu actividad? ¿Qué haces hoy, Nelly? Vos sabés que siempre, hace un ratito conversando en la antesala del programa, decís, ¿qué haces ahora? Digo, ¿cómo le dice uno a alguien, hago tanto, pero pareciera ser que lo que uno hace, si no está en una función, en una tarea, digamos, con relación de dependencia, a veces es decir, no hago nada, y hago mucho. No sé, no me alcanza el día. No tengo añoranzas de todo lo que hice. Pero todas tareas vinculadas a tu hogar, a tu familia. Exactamente, a mi familia, que creo que uno cuando trabaja intensamente también tiene alguna deuda al respecto y bueno, lo vivo bien, ocupándome de mi familia, de mi mamá, que no está bien de salud, y bueno, teniendo un poquito más de tiempo para las cosas que antes no tenía tiempo. ¿Tus nietos, tu experiencia de abuela? Bella. ¿Qué experiencia de abuela no es bella? Sí, no es ¿Cuántos nietos? Tengo 3 nietos. 3 nietos. Mi nieta de 11 y los mellizos de 5 años, un varón y una nena. ¿Cómo ves la Caleta de hoy, digamos? ¿Qué te pasa cuando ves los problemas que tenemos, los problemas de agua, la situación extrema que vive la comunidad? No sé, ¿cómo observas toda esta realidad, a veces tan compleja, pero que, bueno, plantea desafíos? No sé, ¿cuál es tu mirada de cómo observas a la ciudad? Y es difícil, digamos, rotularla, pero yo creo que es producto de la globalización y de la cantidad de gente, ¿no? A la medida en que los problemas van a ser más, es como una familia, cuanto más miembros tiene, más problemas hay. Y sí, es preocupante algunas cosas, se sufren algunas cosas, no le gusta a uno estas cosas por las que le toca pasar, pero siempre tiene la esperanza de que algo se va a solucionar, si no, ¿qué queda? Claro. Es decir, seguir trabajando como uno ha trabajado toda la vida, honestamente, con sacrificio, porque todo lo que uno ha tenido lo ha tenido con esfuerzo, con sacrificio, con voluntad. Bueno, a veces me preocupa eso, me preocupa... Falta un poco la cultura del esfuerzo, del trabajo que tenía la gente, digamos, ¿no? Los pioneros, o más allá de los pioneros, digamos, la gente que llegaba acá y que trabajaba, digamos. Exactamente, yo creo que... Yo doy gracias a Dios de haberme tocado la época que me tocó, ¿no? Sobre todo en la segunda mitad del siglo pasado, de haber vivido intensamente toda mi juventud en esa época, porque fue una época de hacer, una época de construir, y eso es grato. Yo me he sentido fundante en algunas cosas, es decir,
Y eso es grato. Claro, grato fue un tiempo clave también de crecimiento importante en la comunidad. Recién, por ejemplo, la experiencia de estar en esta etapa fundante de la universidad, para mí fue, doy gracias a Dios que me dio la oportunidad de hacerlo. Les comentaba, decían, yo no puedo olvidarme nunca el día que con esos vientos caletenses que nos llevaba puesta, estábamos con Eugenia, con Jenny, con la llave del portón donde iba a ser la universidad, donde iba a estar el edificio, y hubo Washington Jara con una cámara que también se lo llevaba el viento, filmándonos y preguntándonos qué pensábamos, qué queríamos y qué esperábamos de eso, que estábamos intentando ingresar acá a la planta, cuando estaba toda deshuesada. Exacto, estaba toda deshuesada, estaba toda desarmada. Bueno, y teníamos eso, la ilusión de crear, la ilusión de fundar. Y así como eso fue todo, porque a mí me tocó estar, por ejemplo, cuando se creaba la Escuela Especial número 2, la primera escuela especial de Caleta. La Cecilia Grierson. Claro, la Cecilia Grierson. Yo estuve en ese equipo docente cuando se creó la escuela. Estuve en la creación de la escuela privada, que era una escuela de un gremio docente, la que le llamábamos la escuela de AGE, Rosario Vera Peñalosa. Ahí tengo un montón de exalumnos de esa época de mi docencia en nivel primario. También formé parte del equipo cuando se creaba la escuela, inaugurábamos el edificio de la escuela número 43. Entonces me tocó, un buen momento, colgar cortinas en varios lugares. Qué bueno. Y eso a mí me parece que es importante en el sentido de que vitaliza. Claro, la vida te puso en esos lugares claves que de pronto se creaban cosas, se creaba esto. Y la universidad es todo un símbolo porque también, además en el lugar donde quedó, digamos, también porque era como, digamos, a ver, la explotación petrolera que nosotros, siempre a veces reclamamos también, cómo las cosas se devuelven a la comunidad, tanto petróleo que se ha llevado, esto es de una buena manera de devolver en algo y nada menos que en la formación de las nuevas generaciones. Allí la universidad que quedó en un lugar muy bien ubicada y demás, ¿no? Nosotros pensábamos siempre en que esta era la posibilidad para un montón de chicos que si no la hubieran tenido. Se anotaron cientos y cientos este año, no sé. Creo que escuché el otro día de 100.000, más o menos en la inscripción de ingresantes todos los años anda alrededor de 1.000, entre 800 y 1.000. Pero son chicos que a lo mejor no tienen la posibilidad y otro lugar. Y no es a veces que se elija esta universidad por selección negativa, no es porque me quedo aquí como me tocó a mí, es decir, hacía este secundario o no hacía ninguno. Yo creo que no, ahora los chicos se quedan porque lo que hay aquí además hay opciones, gusta, pero además hay opciones. Vos tenías que elegir nada más que esa opción, la docencia. Tenía otra. No había otra opción. No había otra. Hoy hay un campo interesante de otras profesiones muy importantes que se necesitan además en la comunidad, en todas las zonas. Bueno, Nelly, ha sido un gusto poder escucharte, conocer varias cosas que uno cree a veces, no digo saber todo, pero conocer un poco más a la gente, tal vez desde una perspectiva determinada, pero de aquel Facundo a llegar acá y recorrer y colgar cortinas y ver crecer los nietos y los nietos acá. Bueno, yo le digo a todos que, a ver qué mensaje se le ocurre dejarles a las nuevas generaciones, a los jóvenes de hoy, a las nuevas generaciones, los chicos que están estudiando, vos que estás muy vinculada y fuiste la parte fundacional de la universidad, ¿qué mensaje le dejas a la gente, a las nuevas generaciones que vienen? Que las cosas no llegan del cielo volando, que hay que trabajar para tenerlas, que es cuestión de voluntad, de esfuerzo, a veces de sacrificio, pero sobre todo de sueños. Si uno no sueña y no corre detrás de ese sueño y no se esfuerza por conseguirlo, las cosas fáciles a veces llegan y se van. Pero de esas cosas, el camino que uno tiene que recorrer para tenerlas, no me refiero a cosas materiales, me refiero a otras cuestiones, ¿no? Esto de luchar por algo, por un vivir mejor, en un lugar mejor, por ser cada vez mejor persona para devolvérselo al otro. Me parece que eso, a mí me preocupa a veces el lugar del facilismo con que se quieren obtener las cosas y sobre todo pensando en cosas materiales. Eso sí me preocupa, no me gusta esa parte humana, pero creo que no es un mal caletense, creo que es un mal ya globalizado, de estos tiempos, digamos. Un mal de estos tiempos.
Y bueno, son distintos. Bueno, muchas gracias, Nelly. Señores, la reina de los estudiantes del año 1964. Pero no lo digas, es muy lejos. Pero es así, es la realidad. Bueno, muchas gracias, Nelly, por haber compartido estos minutos, haber conocido algo más. Y bueno, nosotros nos reencontramos seguramente con otras iniciativas y con otros invitados también para conocer, bueno, como siempre, algunas historias más de esta querida ciudad nuestra que es Caleta Olivia, aquí en nuestro portal en vocesapuntes.com, todas las voces en la red. Muchas gracias.